Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Juan Bernardo Me Dijo. Estamos hoy nuevamente acá en este podcast, en este programa para hablar de curiosidades, historias, anécdotas y particularidades sobre el deporte. Hoy vamos a tener un programa un tanto diferente a lo que hemos estado acostumbrados normalmente, porque hoy vamos a hablar de un tema que es verdaderamente extenso, que la verdad tiene un montón de detalles en los cuales adentrarse profundamente nos va a llevar horas, por lo tanto lo vamos a tratar de hacer de forma bastante resumida para poder vivir y para poder entender lo que fue este conflicto llamado la guerra del fútbol. Hoy vamos a hablar de esto, de la guerra del fútbol, que fue un conflicto armado, un conflicto civil entre Honduras y El Salvador, que se detonó después de un partido de fútbol entre ambas selecciones y que dejó más de 3.000 muertos y que ocurrió hace casi 50 años. Así que vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. La mejor forma, creo que, de contar lo que ocurrió en esta guerra del fútbol es a través de una pequeña narración, a través de un pequeño relato. Así que vamos a continuación a pasar con una grabación que hemos hecho sobre los detalles más importantes de la guerra del fútbol. Además que va a ser todo esto, lo que voy a leer a continuación, la lectura que van a escuchar a continuación, es un artículo de la BBC escrito por Toby Luxworth, Luckhurst el 27 de junio de 2019. Vamos a tomar este texto como base y a partir de él vamos a comentar algunos detalles. Así que bienvenidos a Juan Bernardo Me Dijo, no me enredo más, pasamos de inmediato con la historia de la guerra del fútbol. La guerra del fútbol, Honduras versus El Salvador, un partido que detonó un conflicto que dejó más de 3.000 muertos hace 50 años. Toby Luckhurst para BBC News 27 de junio de 2019. En 1969, durante 4 días, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto que dejó miles de personas muertas y muchas más desplazadas, y se llamó la Guerra del Fútbol. Tras 90 minutos en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era el tercer encuentro entre Honduras y El Salvador en menos de 3 semanas. La razón era simple, pero a la vez enorme. Ambas selecciones se disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Ninguna de las dos había estado jamás en una cita mundial. Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa y El Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0 y de local. Brotes de violencia se habían reportado en ambos partidos. Así las cosas, el empate obligaba a jugar 2 extratiempos y en el minuto 11 del primer periodo suplementario, Mauricio Pipo Rodríguez, un delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria en el arco que protegía Jaime Varela. Cuando marqué el gol, pensé que ellos no tenían la menor opción de empatarnos, le contó Rodríguez a la BBC cuando se cumplen 50 años de aquel partido crítico. Estaba seguro de que con ese gol ganábamos, añadió. Finalmente, El Salvador se quedó con la victoria. A las 3 semanas, ambos países estaban en guerra. El Salvador, que es el país más pequeño de Centroamérica, tenía una población cercana a los 3 millones de habitantes en 1969. La mayor parte del país estaba controlado por una élite de terratenientes ricos que había dejado poco espacio para los campesinos pobres. Honduras, por su parte, aunque también estaba dominado por una élite similar, tiene 5 veces el tamaño de El Salvador y en ese momento apenas contaba con 2,3 millones de habitantes. Debido a esto, durante gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños se habían mudado a Honduras, con la idea de aprovechar esa tierra disponible y también para trabajar en compañías estadounidenses que operaban en el país. Cerca de 300.000 salvadoreños estaban viviendo en Honduras en el momento que comenzó el conflicto. Esa élite salvadoreña había promovido la migración masiva para así aliviar la presión sobre la posesión de la tierra y los llamados para hacer una redistribución. Pero a su vez, los migrantes habían creado un gran resentimiento entre los campesinos hondureños, que a su vez libraban una batalla simultánea por la tierra contra la élite de su propio país.
En medio de esta situación, el gobierno de Honduras aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones. El problema fue que esa ley se enfocó no en la tierra que poseían los terratenientes y las compañías estadounidenses, sino en la que tenían los migrantes. El entonces presidente hondureño, Osvaldo López Arellano, comenzó a deportar a los salvadoreños que habitaban su país. Además de esto, existía una disputa limítrofe en una zona conocida como el Golfo de Fonseca, un pequeño sector de agua en la costa del Océano Pacífico que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua. En gran medida, esta guerra tuvo que ver con la tierra disponible, demasiada gente en un lugar demasiado pequeño y la oligarquía gobernante simplemente alimentó el fuego con la ayuda de la prensa, le dijo a la BBC Dan Hademort, el autor de 100 horas de guerra. A su vez, el gobierno del país salvadoreño, Fidel Sánchez, intentaba lidiar con el regreso masivo de los migrantes mientras la oligarquía terrateniente comenzaba a presionar para que se tomaran acciones militares. Los medios comenzaron a publicar reportes sobre la persecución a los salvadoreños en los que incluían testimonios de violaciones y asesinatos. Y fue en la mitad de este mar de tensiones cuando se disputaron aquellos 3 partidos de fútbol. Estaban pasando cosas más graves a nivel político, pero coincidentemente que se tuvieran que disputar esos 3 encuentros para el Mundial de 1970 no ayudó para nada. Aquí el fútbol se vive de una forma muy apasionada, le explicó a la BBC Ricardo Otero, periodista deportivo de la cadena Univision. Sentimos que teníamos el deber patriótico de ganar. En serio teníamos miedo de perder, porque en esas circunstancias iba a ser una deshonra que nos iba a acompañar por el resto de nuestras vidas, dijo Rodríguez. Lo que sí no sabíamos era la importancia histórica de ese gol, que sería utilizado como un símbolo de la guerra, añadió. ¿Cómo ocurrió? El 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro del Interior salvadoreño, Francisco José Guerrero, dijo que cerca de 12,000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido debido a una persecución proveniente de un partido entre ambas selecciones, de acuerdo al reporte del diario británico The Guardian. Al día siguiente del partido, la agencia de noticias UPI envió un artículo con un titular sugerente: "La guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2". De acuerdo al reporte, cerca de 1.700 efectivos de la policía mexicana habían sido desplegados para evitar actos de violencia. Mientras que los hinchas salvadoreños gritaban "asesinos, asesinos" a sus rivales, la gente estigmatizó ese gol como si hubiera sido el detonante de la guerra. Igual, la guerra hubiera comenzado con o sin ese gol. Tras el partido, las escaramuzas fronterizas se intensificaron. El 14 de julio, El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó una ofensiva aérea. Hagedorn, quien en ese momento hacía parte del ejército de Estados Unidos y estaba instalado en la zona del Canal de Panamá, tenía su oficina cerca del teletipo. Cada vez que recibíamos algún tipo de alerta, la máquina empezaba a imprimir cosas automáticamente, por su cuenta, recordó. Lo recuerdo vívidamente. Comenzó a tipear y siguió. Yo pregunté, ¿qué diablos está pasando? Así que nos acercamos y echamos un vistazo. Ahí nos dimos cuenta de que los salvadoreños habían invadido Honduras, anotó. El periodista polaco Ryszard Kapuscinski fue uno de los pocos corresponsales extranjeros que estaban en la zona cuando comenzó la invasión. Según contó, envió sus artículos desde Tegucigalpa a través del único teletipo que había en el país, el mismo que había utilizado minutos antes el presidente López Arellano para informarle a su embajador en Estados Unidos sobre la invasión. Unos años después, Kapuscinski escribió sobre esos días en Honduras y recordó los grafitis que habían en las paredes de la capital. Nadie le gana a Honduras y vamos a vengarnos de ese 3-0. En ese tiempo, la Organización de Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un cese al fuego el 18 de julio de 1969, después de que 3,000 personas murieran, la mayoría de ellos civiles hondureños. Muchos de ellos resultaron desplazados por los combates. Después de una fuerte presión internacional, El Salvador retiró sus tropas en agosto. Pero el resentimiento no terminó ahí. Durante décadas no hubo intercambio comercial entre ambos países y la frontera se clausuró.
Mohume, profesor de la Universidad de Glasgow, le explicó a la BBC que los problemas domésticos en El Salvador que causaron la guerra del fútbol, una pequeña élite terrateniente y un gran número de agricultores desposeídos, afectarían al país durante décadas siguientes al conflicto. Las preguntas socioeconómicas más importantes que formaron parte de la guerra del fútbol fueron la causa principal de la guerra civil de El Salvador desde 1979 hasta 1992. Dijo, se cree que más de 70,000 personas murieron en aquel conflicto. Desde entonces, las tensiones entre Honduras y El Salvador han perdurado. Las disputas fronterizas entre ambos países continúan hasta ahora, más allá que en 1992 la Corte Internacional de La Haya hubiera tomado una decisión al respecto. Pero para el hombre que marcó el gol para El Salvador, no es rencor lo que tiene en su memoria. Para mí ese gol siempre va a ser una fuente de orgullo deportivo, de lo que estoy seguro ahora que las autoridades y los políticos usaron esa victoria para glorificar la imagen del país, dijo Rodríguez, quien cumplió 70 años. Y más allá de lo que ocurrió, Rodríguez tiene claro que la selección de El Salvador siempre obtuvo un inmenso aprecio y respeto de sus rivales hondureños. Nunca fue un partido entre enemigos, sino entre rivales deportivos, concluyó. Muy bien, bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado el relato de la guerra del fútbol. ¿Qué les pareció esta historia? La verdad es una historia trágica, hay que catalogarla como tal. 3,000 personas murieron durante estos conflictos que supuestamente fueron detonados por el partido de fútbol o por un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador, un partido definitorio para decidir cuál de las dos iba a llegar al próximo Mundial de Fútbol, que en ese caso iba a ser México 1970. El relato, la verdad, nos pone un panorama muy interesante de lo que es el deporte, de lo que es el fútbol y sobre todo la pasión que puede existir. Creo que debemos ser claros y enfáticos en una cosa. Esta guerra no se desató por un partido de fútbol. No se desató porque El Salvador le haya ganado a Honduras. No se desató por aquello. Se desató, como bien escuchamos en el relato y como bien lo describe el texto de la BBC, por muchos problemas internos en ambos países, que de a poco esas tensiones fueron creciendo a tal punto de que en el fútbol la violencia se hacía presente por culpa de esas tensiones entre ambas naciones y que en un momento determinado, coincidencialmente, un partido de fútbol termina convirtiéndose, entre comillas, en el detonante para un conflicto armado que desemboca en 3,000 personas fallecidas, la mayoría de ellos hondureños. Es, la verdad, una historia trágica a nivel continental, digo yo, a nivel de toda América, de Latinoamérica, sobre todo para Centroamérica. Debe ser algo que no se recuerde con demasiado honor, con demasiada, bueno, no demasiado, no se debe recordar con nada de honor, seguramente se lo recuerda con hasta un poco de vergüenza, y es muy probable que así sea. La verdad es muy probable que así haya ocurrido después de este conflicto que se vivió, insistimos, entre Honduras y El Salvador. Es una de esas historias muy curiosas en el mundo del fútbol, muy interesantes y que la verdad merece que la gente se conozca sobre este tema, sobre todo porque de alguna u otra forma está involucrado en el fútbol, de alguna u otra forma está involucrado en el deporte. Y sobre todo porque ha sido muy bien registrado. De hecho, Ryszard Kapuscinski, el polaco, tiene varios relatos sobre lo que ocurría en Honduras en esas épocas y también hacía este paralelismo con el fútbol. Era muy interesante y tiene textos muy interesantes, Ryszard Kapuscinski, justamente sobre la guerra del fútbol, que los pueden ir a revisar. La verdad hay un montón de material al respecto que los invito a que lo revisen, a que lo miren, porque insisto, es un relato muy interesante, es una parte de la historia de este continente que indudablemente es de estudiarla, de leerla, de conocerla, porque hay un montón de particularidades y un montón de cosas muy interesantes alrededor de lo que ocurrió en estos 4 días de guerra, en estas 100 horas de guerra, ¿no? Que es más o menos cuánto duró este
este conflicto detonado, entre comillas, insisto, por el partido de fútbol. Digamos, ese partido de fútbol fue lo que terminó de calentar las tensiones entre ambas naciones para que la guerra se haya dado como tal y para que la invasión salvadoreña en Honduras haya tenido el impacto que tuvo, ¿no? Fue a raíz de este partido, fue a raíz de este 1-0 del Salvador, de este 3-2 del Salvador sobre el conjunto de Honduras, el cual termina marcando el inicio de un conflicto armado, más allá de que las causantes reales son mucho más profundas, mucho más complejas, son temas socioeconómicos, el tema de las oligarquías, de los terratenientes, un montón de otras causantes. Era lo que tenía las tensiones entre ambas naciones tan complejas, tan tensas, valga la redundancia. Y después, este partido de fútbol, después de que para Honduras haya sido una vergüenza perder 3-0 con El Salvador y de tal, termina este partido convirtiéndose en un foco donde la guerra se va y se vuelca al deporte, porque el hincha, más allá de que lo que dice el delantero Rodríguez del Salvador, que marca el gol de la victoria, de que nunca fueron enemigos sino rivales deportivos, yo creo que para el hincha, para los salvadoreños y para los hondureños habrá sido muy distinto. Seguramente para ellos no era solo un tema de rivalidad deportiva, para los futbolistas seguramente sí, porque además es un deporte y quienes practican el deporte saben perfectamente que la rivalidad es deportiva y que no hay enemistad como tal, y esa parte puede ser una realidad de todo este conflicto, pero para el hincha, para el aficionado, para el hondureño y para el salvadoreño, el partido tenía otra relevancia. Ya no era solo un partido de fútbol, ya no era solo clasificar por primera vez al mundial, era imponer una superioridad simbólica desde el deporte contra un país que con los cuales mantenían un conflicto, una tensión y peleas constantes, ¿no? Era para el hincha, para el aficionado, seguramente que de lado y lado habrán acumulado mucho rencor contra el otro a lo largo de los años. En ese partido toda esa tensión, todo ese rencor acumulado termina por verse reflejado en la cancha y luego se desata y desemboca en todo esto. Y obviamente acá se aprovecharon las autoridades, los gobiernos para usar esas tensiones entre ciudadanos, entre civiles, como la excusa para una invasión y para empezar un conflicto armado. No, obviamente también hay que ser honestos en esa parte. O sea, las cosas no arrancan, una guerra no arranca porque hubo una batalla campal en el estadio ni nada por el estilo. De hecho, el control de Ciudad de México para ese partido de desempate entre ambas selecciones fue muy controlado para que no exista violencia, a pesar de que los episodios se replicaron igual en las afueras del estadio. No era como razón suficiente para poder iniciar una guerra como tal que deja 3.000 fallecidos. O sea, esas batallas, esas peleas que se dan afuera del estadio en ese partido, era algo y era una tónica constante, era un ingrediente constante presente en los partidos entre El Salvador y Honduras por las tensiones que ya habían. Pero obviamente para el aficionado, ese partido de desempate termina convirtiéndose en algo mucho más grande, algo mucho más importante que un simple partido de fútbol o que una clasificación histórica en un mundial. La verdad, allá se vieron reflejados ya los rencores que se tenían como nación y que luego obviamente ese ambiente, ese ecosistema de tensiones, de violencia, de enojo por parte y parte fue aprovechado por las autoridades para iniciar una invasión y arrancar lo que termina siendo un conflicto armado que deja 3.000 muertos. O sea, también vamos a tomar eso en cuenta. No es que el fútbol desata como tal, pero se valieron de toda esa carga simbólica que había entre Honduras y El Salvador y esa rivalidad, ya no solo rivalidad, sino enemistad entre sus habitantes, para llevarlo y escalarlo a lo que termina siendo un conflicto armado. Es una historia, insisto, pesadísima, muy enredada y que tiene al fútbol como un ingrediente, digamos, improvisado dentro de esa receta, pero que de alguna u otra forma le termina poniendo un sabor diferente al conflicto como tal, a la historia como tal. O sea, el sabor de todo este conflicto cambia por el ingrediente fútbol, por el ingrediente deportivo, que insistimos, y yo creo que esto hay que grabarnos en la cabeza, creo que va a ser la tercera vez que lo repito, pero tiene que quedar en claro, no es que el partido inmediatamente desata una guerra. De hecho,
Pasan 3 semanas antes de que se desate la guerra después del partido, ¿no? Pero ya ese partido, ese gol de Rodríguez, termina siendo un símbolo que luego es utilizado en la guerra. E insisto, eso parte de un aprovechamiento de quienes querían instaurar el caos, de autoridades que querían una invasión, de autoridades que querían un conflicto, y seguramente de ciudadanos que ante no encontrar ninguna otra respuesta, se volcaron a hacer lo que se hizo en esos días, en esos 4 días de conflicto armado. La verdad, insisto, es una historia trágica, terrible, tremenda, pero que no deja de ser interesante y que no deja de llamar la atención acá en Juan Bernardo Me Dijo. Vamos a ir cerrando ya este capítulo de Juan Bernardo Me Dijo. Como siempre ha sido un placer compartir con ustedes, amigos y amigas. Quisiera escuchar de ustedes la opinión, quisiera leer la opinión de ustedes. Me pueden dejar su opinión sobre este conflicto, sobre esta guerra del fútbol en Facebook, en @JuanBerdep. También en Twitter, en @JuanBer98 o en Instagram, donde también me encuentran como JuanBer98. Si están viendo esto en YouTube o en Facebook, pues pueden dejar su opinión en los comentarios y las vamos a estar leyendo. Esto ha sido Juan Bernardo Me Dijo. Nos reencontramos el próximo miércoles con más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Esto fue Juan Bernardo Me Dijo. Yo soy Juan Bernardo Castillo. Ha sido un gusto, un placer acompañarlos una semana más con información deportiva, con cuentos, narrativas, historias, anécdotas, curiosidades, particularidades deportivas. Esta vez con un tema trágico como la guerra del fútbol en 1969. Les quiero recordar que me sigan en redes sociales, en Twitter como @JuanBer98, en Instagram lo propio, @JuanBer98, en Facebook como @JuanBerdep. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de audio que ustedes sí puedan imaginar. También semana tras semana estamos a través de la señal de Multiimpactos Radio con este podcast, Canal 12 también, y por supuesto Radio Marca S. Igual, si lo quieren observar, si quieren ver la versión audiovisual de este podcast, lo pueden hacer en YouTube, en el canal de Juan Bernardo Me Dijo, o en Facebook en la página de @JuanBerdep. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta edición. Nos reencontramos la próxima semana, el próximo miércoles, con mucho más. Que la pasen bien. Hasta la próxima. Chau, chau.